Y este domingo se celebra en todo el mundo el Día de la Prevención del Embarazo Adolescente y se estima que en nuestro país hay anualmente más de 40.000 partos en jóvenes de entre 15 y 19 años y las políticas de salud aún no están en una etapa de madurez para atacar directamente el problema, por decirlo de alguna manera. Y bueno, para conversar sobre esta realidad nos acompaña aquí en CNN Chile la directora ejecutiva de la ONG Pro Salud, Verónica Schiapacase. ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias. Bien, sé que estaba leyendo una serie de antecedentes y llama bastante la atención la situación que se vive en Chile, pero la quiero poner de inmediato en este tema. La expresidenta Michelle Bachelet promulgó la ley 20.418 hace muy poco y dice que se establece que toda persona tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación y de fertilidad. Además, los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deben incluir dentro del ciclo de enseñanza media un programa de educación sexual. Al leer esto, uno dice, chuta, el desarrollo está llegando a nuestro país, pero la realidad, ¿eso existe? No, esta ley se promulgó hace ya más de 7 meses y no ha sido implementada, porque esta es una ley que se debe implementar en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, dado que tiene una parte que se refiere a educación sexual en los colegios, en enseñanza media, y otra parte que es el acceso a los métodos anticonceptivos y a la información de todas las personas, hombres y mujeres de nuestro país, pero no está siendo implementada. El que no se ha implementado aún, ¿qué significa para nuestro país? El que no se está implementando significa que se están vulnerando derechos de los ciudadanos, dado que no están teniendo acceso, como debería ser, a la educación sexual y a los métodos anticonceptivos. Claro, son términos legales, pero en términos prácticos, en la sociedad, en el contacto diario con las personas, con estas jóvenes, ¿qué implica que Chile vaya creciendo en términos de tasa realmente abismantes de las diferencias sociales que hay también en nuestro país, o no? Claro, ocurre una tremenda inequidad, dado que estas políticas se implementan en establecimientos que son públicos, donde las chicas no tienen acceso a la educación, a la información en estos temas, no tienen acceso a los métodos y eso significa que no tienen herramientas para poder prevenir un embarazo que no está planificado y para prevenir también infecciones de transmisión sexual, el VIH, y que les den herramientas para además iniciar su vida sexual en forma sana, responsable, en poder tratar de retrasar el inicio sexual, en que estos temas se conversen abiertamente. ¿Y qué tan grave es la realidad chilena respecto a la realidad internacional? ¿Estamos bajo o estamos similares a qué estándares? Mira, hay 2 cifras. De todos los nacimientos que hay en Chile, las últimas estadísticas que hay, el 17% corresponde a las adolescentes, que es una cifra alta. Pero cuando uno ya va a las tasas que miden riesgo, las tasas son muy similares a la tasa que hay en todo el mundo, alrededor de 46 nacimientos por 1000 niñas de 15 a 19. Pero cuando tú analizas por comuna, ahí existe una gran diferencia y ahí se comporta igual que en el mundo. Nosotros tenemos tasas de embarazo en chicas jóvenes en las comunas pobres, igual que en los países del África. Y en las comunas ricas, igual que en los países europeos como Suecia, Suiza, Francia, Italia. Entonces, en nuestro país tenemos 2 países, tenemos 2 realidades. Y ahí está sucediendo una tremenda inequidad que no se está atacando, que no se está tomando en serio, que no se está viendo, digamos, en su real dimensión y su real consecuencias que tiene. Y ese marco normativo del cual estábamos hablando recién, 20.418, esta ley, ¿viene a ayudar en ese sentido o simplemente la pura ley no sirve y aquí significa aplicar una serie de otras instancias todavía? Las leyes por sí solas nunca sirven si no se implementan. O sea, aquí se necesita implementar la ley y para eso se necesita inversión de recursos. Voluntad política e inversión de muchos recursos. Porque para implementar esta ley hay que hacer un reglamento, políticas, programas, y esto llevarlo a los colegios, por ejemplo, y para eso deben capacitarse a los docentes, capacitarse a los profesionales de salud, porque cuando tú educas a los jóvenes, a los padres, a los profesores, aumenta la demanda en los servicios de salud. Y los profesionales de salud tienen que estar preparados para recibir esa demanda. Ahora, si hablamos de voluntad política, hay una información que surgió el día de hoy que llama un poco la atención y que me gustaría también consultarse respecto a esto de que el gobierno en Coquimbo, en Coquimbo, a través del Ministerio, estaría prohibiendo la distribución de la píldora del día después. ¿Esto ustedes lo tenían en conocimiento? ¿Era algo que podía suceder? ¿Era algo que después de toda la discusión que se dio el año pasado estaba dentro de los márgenes esperables para ahora?
Ahora, lo que dice el ordinario del Ceremi que las matronas lo entreguen, en el fondo. Claro, lo que dice el ordinario del Ceremi de Salud de Coquimbo es que las matronas no podemos entregarlo, yo soy matrona. Y entonces aquí hay dos explicaciones. O el Ceremi de Salud está desinformado, desactualizado y no conoce cómo funciona el sistema de salud pública, o está realmente colocando una barrera, un obstáculo para que las mujeres puedan acceder a este método, por lo tanto, está vulnerando un derecho que es el poder prevenir un embarazo no planificado. Las matronas desde el año 97, o sea, hace 13 años, por una ley que cambió el Código Sanitario, pasamos de tener las actividades de planificación familiar como delegadas del médico a ser propias de la matrona. Por lo tanto, nosotros podemos prescribir todos los métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia. Inclusive hay otro código, hay otro artículo dentro del Código Sanitario, que es el 124, que dice tanto médicos, dentistas como matronas podemos proveer de los métodos en cumplimiento de nuestra función. Y más aún, la ley que estábamos hablando al comienzo, que dice que todas las personas tienen derecho a acceder a todos los métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia, no explicita quién debe prescribirla, pero es obvio que deben ser las matronas, porque las matronas en Chile hacen el 98% de las actividades de planificación familiar en el sistema público de salud. Exactamente. ¿Y cómo se enfrenta esta situación? Porque cuando hablamos de un consultorio, cuando hablamos de un servicio de salud, no estamos hablando del sector socioeconómico ABC1, que es donde menos se produce justamente este tipo de situaciones. Estamos hablando justamente en el sector donde más hay problemas. Entonces, ¿cómo se puede enfrentar esto? Si estamos viendo que quizás se están aplicando este tipo de políticas públicas, hay una normativa que tampoco ha entrado en vigencia, entonces aquí estamos hablando de avances, de retrocesos, ¿de qué? Un retroceso absoluto, porque este ordenamiento, esta ordenanza, lo que va a afectar va a ser a las mujeres que no tienen recursos que van a los servicios públicos de salud, porque la mujer que tiene recursos paga la consulta con el médico y compra la pastilla en la farmacia. Yo lo que pienso es que aquí, primero que nada, tiene que haber una aclaración desde el gobierno, desde el ministro de Salud. Me gustaría el pronunciamiento del Colegio Matrona, y por otro lado yo haría un llamamiento a las matronas y a matrones a declararse contrarios a esto, a rebelarse contra este ordenamiento, porque dentro de nuestra función y nuestra ética profesional está informar a las mujeres y entregarle todos los métodos anticonceptivos, y me parece absolutamente irracional que las matronas, por ejemplo, en Chile podamos colocar un implante con levonorgestrel que se coloca bajo la piel, podamos colocar un dispositivo intrauterino con levonorgestrel, que son técnicas mucho más complicadas, y no podamos prescribir una píldora que tiene levonorgestrel. O sea, me parece absolutamente irracional. Les quiero agradecer por estar junto a nosotros aquí en CNN Chile. Ya, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y de esta forma entonces ponemos término a esta media hora de noticias, pero siga junto a nosotros a la compañía y la programación de CNN Chile.